Mi querida Ana Descalza, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy contenta de recibirte. Igual. Cada viernes se me antoja quitarme los zapatos, de veras. Se siente bien rico, dice Anita. La verdad es que sí se siente rico. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Oye, las ballenas. Las ballenas. Amo a las ballenas. ¿Cómo las ballenas cambian el clima? ¿Qué es ¿Tiene eso? que ver eso o ¿Cómo no? se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? O sea, poner ¿qué ese se tema? creen esas ballenas? Hasta lo tuve que leer, a ver si dice sí. Que las Sí, ballenas pareciera cambian que el no, clima. pero a ver, cuéntanos y explícanos qué relación hay la ballena, el clima, qué onda. Está bien padre. Sí, padrísimo. Lo primero es como la historia, ¿no? Hace un tiempo que empezamos a tener mejores barcos, más técnicas y empezamos a cazar estos grandes mamíferos para utilizarlos para comida, su grasa es utilizada para muchos también cosméticos, la pipí, muchas cosas de la ballena empezaron a utilizarse y empezó a haber una caza excesiva de ballenas. Y los balleneros decían, pues ¿qué tiene? O sea, si las ballenas comen peces y yo mato a todas las ballenas, va a haber más peces para mí, ¿no? Pues suena lógico. Pues suena lógico, pero en cuanto empiezan a decaer las poblaciones de ballenas, se acabaron también los peces. Y entonces empezaron a preguntar, pero ¿qué es lo que pasó, no? ¿Por qué? Porque ya no hay tantos peces. Exacto, entonces hay biólogos y científicos empiezan a tomar, Hacer estudios. a agarrar a las ballenas, a empezar qué está pasando, a observarlas, cómo funciona su biología, su ecología, qué pasa. Y ahora las ballenas se alimentan en las profundidades. Si nos imaginamos así un océano, el sol da en la superficie y se va introduciendo, pero ya la parte de abajo ya no le llega la luz. No, ya es ¿no? frío, Ya está oscuro. Y en la parte de arriba sí, tienes todavía un pedazo donde ves. Las ballenas bajan muchísimo a la parte oscura y Donde ahí no se se ven. alimentan. Ajá. Y están un rato ahí, después como son mamíferos igual que nosotros, tienen pulmones, tienen que respirar afuera. Entonces suben, salen, hacen el soplo, lo que siempre vemos, y bajan. Lo otro que hacen en esta parte de arriba es popó, ¿no? Entonces todo lo que se alimentan y pues los nutrientes que salen, lo depositan en la parte donde hay luz. Ok, ¿no? Esa o sea, todo popó el se queda en allá arriba. Exacto, y Ándale. eso alimenta a todas las algas que están en la parte de arriba porque necesitan del sol para hacer fotosíntesis. Esas algas, que son el fitoplancton, alimentan al zooplancton, que son los animalitos chiquititos que están en la parte de arriba. Entonces las algas alimentan a los mini animales animales más pequeños, un poquito más grandes que ellos, los pequeños a los medianos a los grandes, y algunas ballenas, no todas, comen esos peces grandes. O sea que se terminan comiendo su popó. Entonces las ballenas no solo se comen ¿Sí? a los peces, pero también les dan vida. Claro. Claro, es todo un ciclo enorme de cómo es que las ballenas dan vida a casi todas las especies del mar, porque todas dependen del plancton, tanto las algas como los pequeños animalitos. Y de ahí, ¿qué tiene que ver con el clima? Porque Exacto. ya vimos el proceso que se lleva en cuanto al tema de alimentación con los seres vivos en el mar. Claro. Pero de ahí, ¿qué onda con el clima? Otra forma de nutrientes es el agua fría. Entonces cuando tú bajas y ya no da el sol, el agua está fría. La ballena sube y se lleva una como corriente enorme de agua fría a la superficie. Ok. Entonces empieza a revolver esta agua y a darle Y nutrientes. mezcla la fría con la caliente de arriba. Eso también hace que haya más algas. Y las algas, al hacer fotosíntesis, absorben todo el CO2 de la atmósfera. Ok. Absorber el CO2, si se acuerdan cuando hablamos de cambio climático, Sí, el sí. CO2 es lo que está calentando todo nuestro planeta, es lo que está haciendo el efecto invernadero, suben las temperaturas y empiezan todos los problemas que hoy podemos ver en Sí, sí. muchísimos lados. Entonces, al tener ballenas, tenemos muchas algas, pequeñas microalgas, que empiezan a absorber muchísimas cantidades de CO2 y empiezan a enfriar la Tierra. Si nos quedamos sin ballenas porque las empezamos a cazar muchísimo, entonces no hay tantas algas porque nadie les da los nutrientes. Exactamente. Empieza a haber más CO2 porque nadie lo captura. Y no empieza a ayudamos aumentar al la calentamiento temperatura. global. No, al contrario, ¿no? Claro. Y cambia el clima Se de calienta todo el más. planeta por quitar estos grandes mamíferos de los mares. Qué bonito es entender la naturaleza. Sí, así explicado. Ah, Siempre sí, nos, sí, como no, ya. nos lo explicaron así en secundaria. Ana, ¿hay alguna especie que esté prohibida de cazar ahorita, de ballenas? Hay muchas ballenas que están prohibidas de cazar porque están en peligro de extinción. El problema de la cacería de ballenas es que las ballenas son longevas como nosotros, ¿no? Pero a veces incluso más. Entonces, para que un ballenato pueda
reproducirse y tener a sus propios ballenatos pasan a veces hasta 25 años. Entonces, si tú cazas una ballena, tendrías que esperarte 25 años para cazar la siguiente. Y eso no sucede. No, claro que Cazan de 10 en 10. Claro. Entonces, no les da tiempo a estas poblaciones de recuperarse. En realidad, no se deberían cazar ballenas. A mi parecer, para nada deberíamos cazar ballenas, porque no es un recurso sustentable, o sea, no es un recurso que se regenere rápidamente. No se renueva en un segundito. Exacto, Entonces, como los peces, un pez puede poner hasta 100 huevos. Sí, pero en un una puesta. ballenato, Una una ballena ballena tiene tiene un un ballenato ballenato. cada 25 años. y si sobrevive. Exacto. Exacto, si sobrevive. Y ahora tienen que hacer grandes migraciones, Sí. muchísimas cosas que dificultan que haya muchas ballenas, Ajá. ¿no? Y son Se está haciendo- hermosas, ¿no? Las Están ballenas, son divinas. hermosas. Sí. Se está haciendo algo para poder ayudarlas y crear justo esta conciencia en los que no tienen idea. Hay muchísimos programas de ballenas, justo porque además son animales súper bonitos, súper carismáticos, tienen cultura, tienen idiomas. Te podría sorprender todo lo que... Se lo que comunican entre ellas, ¿no? Entiendo que Claro, tienen un- sus cantos, sí. pero además se comunican de una manera que aún no entendemos. Por ejemplo, las orcas de la Patagonia, tenemos orcas en la parte de arriba donde está frío, Ajá. porque arriba hay más nutrientes, y en la parte de hasta abajo tenemos unas orcas que están en la Patagonia que se alimentan de unos pinípedos, que todos los pinípedos son focas, morsas, todos estos que están como medio ya metiéndose al agua, pero todavía viven afuera, pero muy gordos, muy Ok. gordos. Entonces, para agarrarlos, porque además están en la playa, la ballena tiene que salirse a la Ujú. playa, agarrar su comida y volverse a meter. Pero una ballena de toneladas, Sí. salirse se puede quedar encallada, ¿no? Ajá. Entonces es toda una técnica de la que agarra la foca y se vuelven a meter. Y se ha estudiado que una ballena aprende a hacer eso, todas las ballenas jóvenes aprenden a hacer eso, por las abuelas. Las abuelas son las que pasan ese conocimiento. Esto habla de cultura. Exactamente. Porque lo lógico sería que la madre enseñara Sí. a cazar al hijo. Pero las madres se van, cazan, sostienen a la comunidad, y las abuelas son las encargadas de pasar mediante comunicación y enseñando directamente a todas las nietas cómo han de cazar. ¡Qué maravilla! Nietas y nietos. Nietas y nietos, claro. Estas orcas se alimentan de, ¿cómo dices que se llaman? Las focas y compañía. En este caso pinípedos, no me acuerdo Pinípedos. cuál, pero podría Ok. ser una foca Sí, grande. una foca. Pero son las orcas las que cazan, las que comen Las focas. orcas, ajá. Porque las otras comen plancton y Depende de pececitos o qué. Tenemos Depende de la especie. dos tipos de cetáceos. En Sí. cetáceos tenemos los odontocetos, odonto como odontología, quiere Ajá. decir que tienen dientes. ¿Tienen dientes? Y los misticetos, que son los que en vez de dientes tienen barbas, como la ballena azul, la han visto ajá, que la abren ajá. y tienen como un cepillo de dientes adentro. Todos los que tienen dientes suelen ser carnívoros y comen peces o algunos otros Oh, animales. ajá. Pero los que tienen barbas son filtradores. Entonces lo que se dedican a hacer es nada más como Como que Ajá, como y abre absorben. la boca funcionar. y entonces se mete todo este krill, que son los pequeños animalitos, y se lo comen. Entonces, dependiendo de qué comen, la ballena azul, por ejemplo, come krill, ¿no? No come peces, come krill, que son los estos del plancton, Ujú, ujú. chiquititos. Y algo súper chistoso de esto, no tiene nada que ver con el clima ni nada, pero como comen krill, que son camaroncitos que tienen este pigmento rojo, Ajá. la popó de la ballena azul es roja. Ok. Porque se dedica a pigmenta comer por lo que dato come. camarones curioso, rojos. claro, de lo que Sí. comen. Oye, Anita, y cuéntame, también no tiene nada que ver con, con el clima, pero hace no mucho salió y se viralizó una imagen de unas chavas que estaban en un kayak, si mal no recuerdo, y las traga una ballena, pero al ratitito, segundos después, las escupe, que se hizo viral por el hecho de decir, bueno, ni les gustó, ¿no? Ahí seguramente es por el hecho de lo que mencionas. Si hubiera sido una ballena de las que tiene dientes, probablemente sí se las hubiera comido. ¿o Sí, no? podría ser, dependiendo. Las ballenas orcas, por ejemplo, suelen comer varias presas y ha habido ciertos ataques, no tantos, pero confundidos más bien, confundiendo humanos con lo que Sí, ellas que de comen. ahí el que las orcas Sí. son asesinas y no sé qué, ¿no? Claro, Ya ves y que- se asustan. Monstruo en Pinocho es una ballena, Sí. hasta viven adentro de ella. O sea, no, las ballenas no comen personas. Especialmente estos misticetos que son las grandotes, como la jorobada, como la gris, como la azul. Ellos, o sea, simplemente comen cosas microscópicas. No hay manera en Sí, que ahí estaba Yepeto hasta coman con la así. mesita, Sí. ¿no? Adentro de la O sea, que panza de la hacen hasta ballena. una fogata ahí adentro. Claro, Sí. para que abra la boca. Pues son cuentos, ¿qué quieres? Pero a Sí. veces nos creemos algunos de esos cuentos. No son así por dentro las ballenas. Ajá. Ahora, las ballenas nos
previenen de algunos otros animales que puedan ser dañinos para los humanos? Pues en general como mantienen este equilibrio entre las poblaciones de algas, luego de krill, luego se los comen ellos al krill o de diferentes peces, hacen por ejemplo que se mantenga este equilibrio entre ciertas algas, porque puede haber de pronto que alguna que no requiera como de tantos nutrientes empieza a crecer desmedidamente y entonces tenemos problemas de un alga que genere alguna toxina y cuando tú te metas al mar te va a picar todo, ¿no? O vas a tener algo que te podría hasta como envenenar desde la piel, ¿no? Y claro, ayudan a mantener ciertas poblaciones, tener demasiadas focas, demasiados lobos marinos, elefantes marinos, si no tienen un depredador, pues también generan un problema, ¿no? Las ballenas son depredadores que se llaman tope. Entonces están hasta arriba y ayudan a regular a toda la cadena alimenticia que va abajo de ellas. O sea, si dejáramos a la naturaleza actuar solita, estaríamos en mucho más equilibrio que cuando se metió el hombre a cazar, ¿no? Sí, porque todos los desequilibrios. Funciona perfecto la naturaleza, claro. si dejáramos a las ballenas a hacer su chamba. Claro, y hay cosas que, o sea, mucho tiempo, nosotros llevamos alrededor de 300,000 años existiendo en este planeta, ¿no? Y estos 300,000 años, la mayoría los vivimos como una especie, al igual que las otras, donde se alimentan, las poblaciones no es tan grande, pero a partir de la revolución industrial, la población humana creció exponencialmente, pero exponencialmente me refiero a, o sea, muchísimo más, o sea, antes tenemos una línea de crecimiento que va así, y de la nada la revolución industrial, ¡pah!, se dispara, y la población humana que hay ahorita es demasiado grande. Ya ¿no? somos muchos. Entonces son demasiados recursos los que necesitamos extraer. Entonces son demasiadas mentes a las que se les ocurren varias cosas, no siempre buenas, ¿no? Entonces esto ha hecho que hayamos generado tantos cambios. Así como nosotros cambiamos la atmósfera, nosotros cambiamos el clima, otras especies también lo hacen. Por ejemplo, las ballenas. Y en este caso, nosotros podemos utilizar a las ballenas, conservarlas, hacer esfuerzos para cuidarlas, como un proyecto de bioingeniería, ¿no? Para reducir ese carbono, para revertir ese cambio que nos está haciendo daño, que estamos haciendo nosotros, cuidando a otra especie, a una especie hermana, porque son mamíferos. Sí, y hay demasiada relación. Ahorita lo que mencionabas con respecto a las abuelas, de la cultura y bla, 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 pues cuántos realmente humanos es lo que hacemos, la mamá o la generación de los papás, son los que van y buscan cómo sobrevivir, alimento y todo, y los abuelos son los que se hacen cargo. Claro, de y los también hijos. tienen diferentes idiomas, o sea, también tienen diferentes lenguas. Una ballena jorobada del este va a hablar diferente a una ballena jorobada del oeste, y se ha comprobado porque tú puedes mover una ballena, por ejemplo, esta ballena, ¿cómo se llamaba la que estaba en Six Flags? Bueno, que ahora es Six Flags. Sí, Keiko. Keiko. Estuvo mucho tiempo interactuando con humanos y con delfines. Sí. Cuando la regresan a su medio natural, No con se su sabía familia, comunicar. no pudo porque ella hablaba como orcadelfinoide, ¿no? Entonces, puedes Y darte atendía cuenta. los sonidos de... Claro. Claro, igual que las persona que personas. la cuidaba, si yo ahorita claro. ahora te agarro y te paro así en Corea, a ver, comunícate, ¿no? Pues a señas. Y Y a a ver si me veces- entienden. Claro, y a veces pensamos así como, no, pues es que todas son orcas, hablan bien, todos son perros, ¿se entienden? O todos son moscas, ¿se entienden? No, también existe esta cultura, estos idiomas, y no es fácil comunicarse como una orca que habla, digamos, una orca de la Patagonia que habla español orca, con una orca de Alaska que habla inglés orca, ¿no? Sencillita. Sí, tienen su manera de comunicarse. No es que Claro. hables, se comunica de diferente Y manera. sus cantos los pasan de generación en generación. Hay estudios donde dicen que cantan por placer. Muchas veces pensamos como científicos o como personas que se comunican pues para decir aquí hay comida o para decir vamos juntos, así. No, cantan por placer también. Como nosotros en la regadera. Claro, Exacto. ellos en Para la cantar ducha. en la regadera está uno muy a gusto. Claro, Y no te estás son comunicando. maravillosas las ballenas y muchos otros animales que no conocemos realmente cómo es la vida de una ballena. Se me antojó ser ballena, fíjate. Qué rico, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Estar en el mar. Sí. Esto de las abuelas me encantó, se me hizo Sí. maravilloso. Y qué padre que hay personas que estudien, como tú y como todos los que te han precedido, que estudien pues cómo funcionan, cómo se comunican, El qué dicen, entendimiento de la Sí. naturaleza. cómo viven los Justo animales. yo estoy haciendo mi tesis en ballenas. ¿En ballenas? Qué Sí, padre. en cómo percibe una ballena, ¿no? Porque un mundo para un humano es de una manera, pero un mundo para una mosca es diferente, pero un mundo para una ballena es completamente diferente. Entonces, obviamente tienen ojos, pero su vista no es igual. Tienen piel, pero su tacto es diferente. Tienen olfato, pero es completamente diferente. Y luego tienen otros sentidos que estamos empezando a descubrir, ¿no?
¿Como Y de una cuáles o de clase... dónde? Por, Sí, perdón, por la ejemplo, percepción. las ballenas azules o todas estas muchas barbadas lo que hacen es dislocar su mandíbula. No sé si las han visto, pero está una ballena y luego así una bocota enorme con una garganta gigante y empiezan a ir por todo el mar, ¿no? Con la boca así abierta. Y antes decían, pues van como al azar buscando el krill, ¿no? O sea, Ajá, pues ya saben. buscándolo. Y nadie sabía nada porque cuando tú estudias una ballena anatómicamente, tiene que ser una ballena varada. O sea, que ya se murió, ¿no? Y es complicado, pero entonces empezaron a decir, pues yo no creo que sea al azar eso de que vayan nada más con la boca abierta por todos lados. Y entonces se dieron cuenta que cuando la ballena disloca su mandíbula y la abre, aparece un órgano que está escondido entre pues la mandíbula, el hueso, y que cuando abre la boca sale y con eso puedes sentir dónde es que hay krill y dónde no. ¡Wow! No, bueno, qué maravilla. Entonces son sentidos que están ocultos, ¿no? Por ejemplo, parte de los odontocetos, de las que tienen dientes, ahí están los delfines. Entonces los delfines tienen esta cosa que se llama melón, que es como la frente súper grande. Ajá. Y les permite colocarse. Entonces por eso hablan como con clics, ¿no? Como... Ajá. Y entonces va el clic, regresa y él puede hacer con los ojos cerrados una imagen perfecta de cómo está este espacio. Ay, yo quiero ser delfín. Tú, Delfín. Sí. Sí, me la ganaste. La verdad es que sí está más bonito. Para la otra. Está bien. La otra, vamos ¿Puede haber escogiendo. comunicación entre humanos con ellos? Claro, ¿Con ballenas, con delfines? Se ha estudiado, son tan inteligentes que se han hecho muchísimos estudios de cómo hablar con ellos, ¿no? Hay estudios súper excéntricos, bueno, ¿cómo se dice? Como ¿Exóticos? extravagantes. Sí. En donde hay incluso personas que trataron de enseñarle inglés a un delfín, ¿no? ¿En serio? Digo, no se pudo. Ellos Pero intentaron. son tan inteligentes y este estudio es bien interesante porque trataban de que el comunicarse, ¿no? Esta Sí. comunicación entre especies es algo que siempre hemos deseado y intentaban como que el delfín entendiera, ¿no? Sillón. Y entonces hicieron una casa dentro del agua donde la entrenadora vivía ahí mojada todo el tiempo con un delfín y no lograba que repitiera algunas cosas, pero no se comunicaban, él no sacaba las palabras en inglés, claro, ¿por qué enseñarle al delfín inglés en vez de aprender delfinés, no? Pero entonces empezaron a darse cuenta que el delfín también guiaba la investigación. Les empezaba él a enseñar cómo es que él veía las cosas mediante su ecolocación, que es esta parte del melón. Como la Entonces, frente de nosotros. Exacto, así como nosotros estábamos tratando, explícame así, el delfín estaba igual con nosotros. Pero sí hay videos donde se ven Que hay comunicación. que hay por lo menos los delfines un Entendimiento. agradecimiento cuando haces algo por ellos, cuando supuesto. los quitas de alguna trampa, van y te acompañan en la lancha, o bueno, los acompañan en la lancha y les hacen fiesta como gracias. Por supuesto, y son súper inteligentes, súper juguetones. Sí. Hay personas que hasta estudian justamente el delfinés, o sea, sí es una palabra, el delfinés, que es un O sea, sí idioma. es cierto, no te la Entonces, sacaste ahorita. No. Sí, ahorita hay que Podría ser, ¿verdad? el delfinés, o sea, sí Oye, ¿y es- el cetáceo existe con El lo de- Dory nos lo enseñó. Sí, por eso yo me dije, ¿ese era de Amentis o sí existe el cetáceo? Pues yo lo he escuchado, no, la verdad no he investigado acerca de si se conoce, lo que más he escuchado es como del delfinés, Ajá. en donde pueden escuchar la comunicación entre delfines y decir, están hablando de comida, ¿no? O sea, ya empezamos a descifrar un poco de qué sonido Qué es maravilla. para qué y cuál no. Entonces es bien interesante, es bien bonito. Qué rico. Nos podríamos aprender estar aquí eso. ahora, sí, padrísimo. Sí. Ana Descalza, ¿en dónde te encontramos? ¿Dónde podemos seguir tus videos? Que aparte son buenísimos. En todas las redes sociales como Ana Descalza. Perfecto. Ana Descalza, te esperamos el próximo viernes. Sí. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a Panoramas Queretanos. En esta ocasión vamos a platicar la historia un poco del Jardín Guerrero, que es un jardín bellísimo. Si usted no ha recorrido esta plaza, este jardín, de verdad se lo recomiendo. Vamos a ver qué nos dicen en Panoramas Queretanos. Un sitio de habitual recorrido y asistencia es el Jardín Guerrero,
el cual se ubica en lo que fuera una parte de la gran extensión del Real Convento de Santa Clara de Jesús. Este ocupó una extensión de 3 manzanas entre las actuales calles de Madero, Allende, Hidalgo y Guerrero. Con la entrada en vigor de las leyes de reforma, y en parte también por la falta de vocaciones religiosas, en 1862 comenzó la demolición paulatina del convento, conservándose solo el templo debido al valor artístico y cultural de sus retablos y al clamor del pueblo queretano. Durante muchos años permanecieron los escombros del convento. No fue sino hasta principios del siglo XX en que se pretendió construir la Catedral de Querétaro en los terrenos que hoy ocupa el jardín, proyecto que nunca se concretó. En el año de 1921 se definió el destino de estos terrenos, la construcción de una plaza para el recreo y deleite de los queretanos, con una extensión aproximada de 450 metros cuadrados. El primer diseño de este jardín público lo realizó el arquitecto Mendizábal, y la inauguración del jardín dedicado al héroe de la independencia don Vicente Guerrero la realizó en septiembre de 1922 el entonces gobernador don José María Truchuelo. Es una plaza que a lo largo de los años ha pasado por múltiples transformaciones, teniendo en alguna época un kiosco, una pista de patinaje y distintas fuentes. Fue en la administración municipal de 1988 a 1991 en que se pusieron el piso, barandales y la actual fuente de cantera, además del monumento dedicado al general Vicente Guerrero. La última gran transformación del jardín fue durante la administración municipal 2012-2015 en que se convirtió en una plaza de accesibilidad, sin escalones ni obstáculos, para el libre tránsito de adultos mayores y personas con discapacidad. Este año cumple 100 años. Es un espacio que se usa todo el año para distintas actividades, foros artísticos, fechas tradicionales o para simple recreación. Es por su belleza y armonía que forma parte de los panoramas queretanos. Pues para darles la buena noticia de que ya se fueron nuestros paquetes escolares y agradecerles a todos los que se comunicaron con nosotros, efectivamente fue a través del WhatsApp, nos mandaron mensajito y les deseamos un excelente regreso a clases a los ganadores. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos, no se despegue, esto es Aquí en Confianza.